Comprender cómo funcionan estos transmisores de presión permite optimizar los procesos industriales. Y no solo eso, debe usar tus recursos de manera eficiente, evitar la pérdida de cientos de dólares, hacer a tu cliente o jefe feliz con los resultados y hasta ganar un ascenso. Todo eso solo si es que dominas al revés y al derecho las aplicaciones de los diferentes tipos de transmisores. En este caso, el transmisor de presión. Y hoy te enseñaré a cómo hacerlo. Empezamos con el video. Hey amigo, antes de comenzar, quiero que conozcas a alguien. Si eres nuevo por aquí, te cuento que detrás de la pantalla hay un gran equipo de ingenieros a mi lado, viviendo, respondiendo, supervisando todo lo que ves aquí por las redes y además ejecutando los proyectos de automatización. Es por eso que hoy dejaré el video en manos de un ingeniero de proyectos que domina la parte de instrumentación y control de procesos. Él es el ingeniero Willy Bazán. Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Willy Bazán y el día de hoy vamos a explorar un tema fundamental en la instrumentación industrial, los transmisores de presión. Seas técnico o ingeniero, si trabajas en campos relacionados a la automatización o la gestión de procesos industriales, el conocimiento de estos dispositivos es una habilidad valiosa que puede impulsar tu carrera. Estos dispositivos son esenciales para la medición de presión en una amplia variedad de aplicaciones industriales, desde la petroquímica hasta la producción de alimentos. Así que si deseas conocer cómo funcionan y dónde se utilizan, aquí empezamos. Comencemos con los transmisores de presión en tuberías. Imagina que estás en una planta industrial y necesitas monitorear la presión en una tubería. ¿Cómo lo haces? Aquí es donde entra en juego el transmisor de presión. Este dispositivo, que por ejemplo aquí lo podemos encontrar instalado en esta tubería, junto a un manómetro, nos está revelando o nos está midiendo la presión manométrica dentro de esta tubería. En el video pasado incluso vimos una aplicación de cómo poder usarlo. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo? Pues bien, este dispositivo va a convertir la presión en una señal eléctrica que podemos leer y controlar. Eso lo podemos hacer a través de un controlador, como puede ser un PLC. Su instalación es clave y en este ejemplo práctico que te estoy mencionando, vemos cómo se conectan en las tuberías. Aquí los transmisores de presión se encuentran instalados en la parte superior, digamos, se hace un orificio a la tubería o muchas veces se utilizan algunos acoples y se instala. Dentro del mismo, la presión ingresa por la parte inferior del transmisor y va a ejercer una fuerza. Sabemos que la presión, por fórmulas, que la presión es igual a fuerza entre el área. Por tanto, esa fuerza de empuje que ocasiona el agua o cualquiera que sea el líquido o el material con el que estemos trabajando, va a generar esta fuerza en el transmisor de presión, que muchas veces puede utilizar una membrana incluso, con la cual esta variable de presión es medida con este transmisor de presión. Su funcionamiento aquí ya va a depender del tipo de transmisor con el cual estemos trabajando. Ahora, y en cuanto a la instalación de la tubería, como se muestra en esta animación, vemos que el agua está pasando a través de la tubería. Si nosotros cerráramos una llave que nos da el suministro de agua, vamos a cortar el flujo de agua. Por tanto, la presión va a aumentar y eso se va a ver reflejado en este transmisor de presión. E incluso podemos instalar un manómetro para poder visualizar esta variable de manera local. Los transmisores de presión son vitales en muchas industrias para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Pero no solamente vamos a medir presión en tuberías, también son esenciales en el control de presión dentro de tanques. Aquí vamos a instalar un tanque con una apertura por la parte superior. Del lado derecho, en la parte inferior, vamos a instalar nuestro transmisor de presión, el cual, a medida que vaya subiendo el nivel del agua, este transmisor va a recibir mayor presión por el mismo incremento de volumen de agua dentro de este tanque. Y es así como podemos medir presión dentro de estos equipos. Y lo mismo sucede si es que el nivel del agua descendiera, vamos a reducir la presión con la cual está trabajando este transmisor. La medición precisa de la presión en tanques es crítica para garantizar la seguridad y eficiencia de los procesos. Una falla o una mala decisión de instalación e incluso una mala calibración de estos equipos puede llevar a efectos catastróficos. Ahora hablemos de la aplicación especial de un transmisor de presión diferencial, como el que tenemos acá.
Estos transmisores de presión pueden usarse, por ejemplo, para medir niveles en tanques. Estos son ideales para medir líquidos en tanques de diferentes tamaños. En la animación que se está mostrando, quiero que te fijes que el tanque al cual se va a instalar estos equipos se encuentra sellado y vamos a tener solamente un transmisor de presión, pero esta vez es un transmisor de presión diferencial. Vamos a realizar la conexión por el lado de presión alta hacia el lado bajo del tanque y el lado de presión baja hacia el lado superior del tanque. Aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que conforme va a ir aumentando el volumen dentro del tanque, la presión en el punto inferior va a ser más grande que la presión en el punto superior. Por tanto, al restar estas dos presiones, presión 1 que se encuentra en la parte inferior y presión 2, vamos a tener lo que se conoce la presión diferencial. Esta va a ser el valor devuelto por nuestro transmisor de presión, el cual lo podemos leer a través de diferentes protocolos e incluso señales analógicas. Aquí, por ejemplo, podemos instalar para este transmisor de presión diferencial, le instalamos por un lado la presión alta y por el otro la presión baja. De esta manera vamos a poder medir la presión en dos puntos, la presión alta en la parte de abajo y la presión baja en la parte de arriba. Restando esos dos, como te vuelvo a repetir, tienes la presión diferencial y con ella puedes utilizar la fórmula que está apareciendo en pantalla, que es presión es igual a densidad, gravedad por altura. Nada más nos queda reemplazar la presión por la presión diferencial y obtenemos el resultado que va a ser de altura, considerando claro que la densidad dentro del líquido pues se mantiene constante. De esta manera, aplicando la medición de presión diferencial, puedes obtener el nivel en el cual nos encontramos en el tanque, porque vamos a tener la presión diferencial y utilizando la fórmula densidad, gravedad por altura, despejamos para altura y vamos a tener ese valor, siempre y cuando la densidad dentro del tanque se mantenga constante. Pero cuidado, la instalación adecuada es clave para mediciones precisas. Por eso es que estamos hablando de la importancia de la ubicación y de montaje adecuado de estos transmisores de presión. Ahora hablaremos de la aplicación esencial de un transmisor de presión diferencial, que es para la medición de flujo. A través de una tubería, el caudal puede variar y nosotros podemos aprovechar o podemos medir esta relación para poder obtener el valor del caudal, que es una de las variables más críticas dentro de un proceso de instrumentación industrial o de automatización industrial. Entonces, en la tubería que se muestra tenemos tres puntos de presión: presión 1, presión 2 y presión 3. En esta tubería, al ser de sección constante, el caudal 1 va a ser igual también que el caudal 2 y también igual que el caudal 3. Tenemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 y también que la presión 2 va a ser igual a la presión 3. La velocidad dentro de la tubería del fluido también va a permanecer constante. Tenemos que la velocidad 1 va a ser igual que la velocidad en el punto 2 y también que la velocidad en el punto número 3. Esto sucede porque la tubería es de sección constante. Hablemos ahora qué pasa si variamos la sección en el punto de presión de P2. Ahora vamos a reducir esa sección de área. Por tanto, aquí vamos a tener que la presión 1 va a ser mayor que la presión número 2 y que la presión número 2 va a ser menor que la presión número 3. Por esto, la velocidad cambia. Entonces, nosotros sabemos que si inyectamos 1 litro de agua por una tubería, a la salida vamos a tener también 1 litro de agua. Pues es lógico que si nosotros damos un determinado volumen, pues a la salida ese volumen se mantenga constante. Es por ende que ¿qué va a variar acá? Va a ser la velocidad. Entonces, la velocidad en el punto número 1 va a ser menor que la velocidad en el punto número 2. Y esto sucede porque al tener menor sección en esta parte de la tubería, la velocidad número 2 debe aumentar, y esto con el fin de garantizar que la cantidad de flujo permanezca constante. Es por eso que los que varían acá es la presión y la velocidad, mientras que el caudal dentro de una tubería permanece constante, por más que nosotros cambiemos la sección de la misma. Ahora, la resta de la presión 1 menos la presión 2 nos va a dar la presión diferencial. Y esta es la que nos va a servir a nosotros para poder obtener el caudal. A mayor caudal,
mayor diferencial de presión. ¿Cómo realizamos la instalación de estos transmisores de presión diferencial? Pues el lado de presión alta de esos transmisores de presión lo vamos a colocar en el punto número 1, pues es el punto donde tenemos mayor presión. Y el punto de presión baja de este transmisor lo colocamos en el punto número 2 porque es el punto donde se encuentra la menor presión en esta sección de tubería. Y aplicando ahora la siguiente relación, tenemos que presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Aquí debemos despreciar la altura ya que es un factor que no influye mucho, pues la diferencial de altura es relativamente pequeña. El primer punto a presión, por ejemplo P1, hace referencia a la energía de presión. La siguiente relación, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, es la energía cinética y densidad gravedad por altura es la energía potencial. Esta relación que te acabo de mostrar es la que nos garantiza el funcionamiento y la aplicación para la medición de caudal. Y de esta manera podemos nosotros calcular el caudal con la diferencial de presión. En este video hemos mostrado la aplicación de un transmisor de presión para medir presión en una tubería, presión en tanques, también para medir no solo presión, sino también usarlos para medir otras variables como puede ser nivel y caudal. Hey amigo, si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar un comentario, darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Nos vemos.